Popular 90.9. También la Iglesia de Cristo les invita a nuestras reuniones de adoración en Colonia San Luis, segunda etapa, medio kilómetro al sur de la ciudad de Moncagua, salida a San Miguel, los días domingos de 9 a 11 de la mañana y los días sábados de 3 a 5 de la tarde. Teléfono 2656-3543. Y nuestros hermanos en la Iglesia de Cristo en Colonia San Francisco, Avenida Los Cerros, Pasaje El Milagro número 50 en San Miguel. Ellos se congregan los días domingos de 9 a 12 del mediodía y los jueves de 4 a 5 de la tarde. Teléfono 2669-7183, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia. Efesios 3:10. Les invita la Iglesia de Cristo, Romanos 16:16. Segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré la simiente preciosa. La Iglesia de Cristo, Colonia San Luis en Moncagua, se complace en presentar su programa radial, Probando los Espíritus, para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Mucho cuidado, hermanos y amigos, por lo que dijo el gran apóstol Juan: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 6. Es un programa creado con el propósito de ayudarles a purificar sus almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu Santo. Quédese con nosotros y les será mucho provecho espiritual en su vida. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien los predique? Recuerde que del oír viene la fe, pero del oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 14 al 17. Ahora con ustedes, el siervo del Señor Jesucristo. Dejaré el resultado al Señor. El mundo no es mi hogar, soy peregrino. Primera de Timoteo 4, versículo 1. El texto dice: escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Bienvenidos, hermanos, amigos, a esta nueva audición en la cual tenemos el privilegio de estar con ustedes nuevamente con el hermano Nectalí Villalobos. Hermano, que el Señor le bendiga y gracias por estar siempre con nosotros transmitiendo este programa. Gracias, hermano, siempre estamos contentos, agradecidos con Dios por darnos la oportunidad y pues estamos contentos porque seguimos el tema que estamos llevando ahí a cabo, hermano Jaime, probando los espíritus. Un saludo para nuestros amigos que siempre también están pendientes del programa. Sí, muchas gracias, amigos, por estar pendientes y estar escuchando la palabra del Señor, la cual les será de grande beneficio si siguen así, porque del oír viene la fe, ¿verdad? Entonces, entre más escuchamos la palabra de Dios, más conocimiento adquirimos, porque la fe es eso, conocimiento. Sí. La fe, conocimiento del Evangelio de Cristo. Así que, amigos, hermanos, tenemos siempre el teléfono, la línea para todos ustedes que quieran hacernos una llamada, un comentario, una pregunta, cualquier inquietud, usted puede hacerla. Estamos, como siempre decimos, en vivo, ¿verdad? No estamos aquí con ninguna grabación. Así es. Estamos acá y estamos para servirles. Pueden llamarnos al 2669-5150. Ese es el número que está disponible para todos en cabina. 2669-5150. Muy bien, probando los espíritus. Este es un estudio, amigos, que hemos decidido desarrollar despacio, ¿verdad? Detenidamente, con mucho cuidado, con el deseo de ayudar a nuestras radios oyentes, a nuestros amigos, para que conozcamos realmente lo que dice, lo que enseña la palabra de Dios, lo que enseña la Biblia. Estamos desarrollando una pregunta muy importante. ¿Sabía usted que hay religiones y doctrinas de demonios? Pues ya lo hemos hablado, amigos, detenidamente, que hemos visto lo que el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 11, 13 al 15, ¿verdad? Que dice: estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño, dice, si también sus ministros se disfrazan como ministros de injusticia. Así que, amigos, hermanos, De justicia. de De justicia, sí. justicia se Sí, disfrazan, ¿verdad? Sí, de justicia. Porque
Claro, estamos hablando de disfraces Sí. que imitan ser lo que realmente no son. Así que, hermanos, amigos, estamos desarrollando este estudio basándonos en algunas escrituras para considerar lo que la Biblia nos enseña. Lamentablemente muchas personas han creído ciertas doctrinas porque han tenido una revelación. Algunos llegan al grado de decir que un ángel del cielo les ha hablado y les ha revelado estas cosas. Están seguras que están siguiendo el camino al cielo por la revelación que han recibido. Han orado a Dios y dicen ellos que les ha escuchado y que la religión que siguen es la verdadera. Pero, mi amigo radio oyente, el apóstol Pablo nos advierte específicamente sobre esta clase de revelaciones y dice que debemos ser, o que deben ser, probadas por la regla infalible de la Biblia, que es la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Es importante que lo probemos. Hermano, usted tiene Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 8 para analizar estas frases que Pablo usa para con los hermanos en Galacia. Así es, y dice ahí Gálatas 1, 6 al 8, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué parece? ¿Qué les parece este pasaje? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Estos cristianos habían obedecido el evangelio en Galacia. Era una iglesia de Cristo establecida en ese pueblo, en esa ciudad. Pero Pablo se maravilló, se sorprendió al ver que tan pronto se estaban yendo por otras veredas, ¿verdad, hermano? Desviándose. Otros caminos, otras doctrinas, desviándose de la verdad. Ahora, este versículo también es prueba y base fundamental contra aquella doctrina que dice que la salvación no se puede perder. Sí. Que dice que no podemos caernos de la gracia, pero el texto dice que sí. Estos hermanos dice que estaban cerca de Dios, pero ahora estaban alejados. Sí, también, pues sí, es base para aquellos que dicen que no importa la doctrina. O sea, base para contrarrestar esa doctrina, esa falsa enseñanza de decir que no importa la doctrina. Pero aquí el apóstol no está dando esa oportunidad. El apóstol está llamando la atención y dice que está maravillado de que tan pronto se hayan alejado. Hermano Jaime, si fuera no importara la doctrina, se hubiera molestado Pablo en escribir esta carta. ¿Tendría él motivos para escribir algo si la doctrina no importa? Creo en ningún no. momento, hermano. Sí, está escrita esta carta y veo que hasta con las lágrimas de Pablo, ¿verdad? De ¿Sí? tristeza por ver a sus hermanos que habían estado caminando bien, porque el 5 también 5:7 dice que también vosotros corrías bien. Ustedes corrían bien, les dice. ¿Quién os estorbó a no obedecer la verdad? O sea, siempre hay, y algo muy importante, una de las cosas que sucedían ahí es que las personas no eran muy precavidas, no eran muy estudiosas, como que no les interesaba mucho lo espiritual, ya que fueron engañadas fácilmente por personas de ahí adentro, hermano Jaime. Sí. Jamás fue de afuera que vinieron personas a pervertir el evangelio, sino que de adentro estaban mandando a hacer cosas que ya eran en la ley que se hacían, y Pablo eso le llama la atención y le dice que tan pronto. Es decir, ¿por qué tan luego se les olvidó? Claro, nosotros entendemos, reconocemos de que el ser humano olvida con facilidad, pero para eso tenemos la Escritura. Para eso tenemos la Escritura nosotros. Para rectificar, correcto. Así es. Entonces tenemos aquí estas palabras, que ellos habían sido llamados por la gracia de Cristo, pero ahora se estaban apartando de la gracia. Sí, así es. De una forma, oyendo otra doctrina diferente, otro evangelio, dice Pablo. Oyendo. Ahora, el texto dice, mas si aún nosotros, Sí. o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente, del que ya les hemos predicado, pues que sea Sí. Anatema. condenado. Sí. Y dice el apóstol Pablo, no que haya otro evangelio. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir, hermano, cuando dice que no que haya otro? Bueno, en realidad, sabemos de que el evangelio, para empezar el evangelio,
es muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Eso lo vemos allá en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 hasta el versículo 4. Sí. Pero en realidad la palabra evangelio tiene un significado muy bonito, el cual es buenas nuevas o buenas noticias. ¿Por qué buenas nuevas? Sí. ¿Por qué buenas nuevas? ¿Qué es lo que en realidad entonces el Señor mandó a predicar en Marcos 16, versículo 15 y 16? El problema es que a veces no entendemos, la gente no entiende a qué se refiere la Biblia cuando dice que son buenas nuevas. Sí. O sea, todos hablamos del Evangelio, todos oyen del Evangelio, que son buenas nuevas, buenas noticias, ¿verdad? Pero en sí necesitamos saber realmente qué contiene esa buena nueva. Pero primeramente, hermano Jaime, me gustaría ver y que usted nos explicara que si hay buenas nuevas, ¿significa qué? Que Bueno, habían malas noticias. En Romanos precisamente, hermano, tenemos un pasaje bíblico acerca de esto. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Sí. Ahora, esto es una mala noticia. Esa es mala noticia. Esa es Implica mala que noticia. para que una noticia buena se reconozca como buena, primero tiene que haber una mala. Así es, no puede haber una noticia No. buena así. La mala noticia, amigos, dice el texto 3:23 de Romanos, por cuanto todos pecaron. O sea, no se quedó ninguno Sí. excluido del pecado. Así Estaba Fuera. fuera, excluido de la gracia de Dios. Están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por Sí. qué? Porque todos caímos en pecado. Si esta noticia, hermano, se queda ahí congelada, estamos muertos. Eso es lo que Estamos le muertos. sí, perdón, eso es lo que le dijo Pablo a aquellos que no creían en la resurrección. ¿Sí? Y le dice, bueno, si Cristo no resucitó, ya que la noticia vamos por ahí, vea. Amén. La buena noticia vamos por ahí, que Cristo resucitó. No tanto que Cristo murió, porque morir cualquiera muere, vea. No tanto que Cristo murió, pero sí, ya después es un conjunto. Claro. Pero le dice Pablo a aquellos que no creían en la resurrección, y le dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra fe. Sí. Es decir, nosotros andamos haciendo nada. Perdiendo el tiempo. Andamos perdiendo el tiempo. Andamos perdiendo el tiempo. Entonces, el versículo nos dice realmente, hablando del Evangelio, dice el Sí. 24, aquí ya hablamos de la buena noticia. Así es. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí entra el Evangelio. Pablo dice a los Corintios en el capítulo 15 que el Evangelio que él les ha predicado Sí. es ese, la muerte, la sepultura y la resurrección. resurrección de Cristo. Eso. En esto está fundado el Evangelio de Cristo. La buena noticia. Esa es la buena noticia. Sí. Y que este Evangelio lo habían recibido los cristianos en Corinto, ¿verdad? Y que este era el mensaje que Pablo había predicado. Y a los de los Gálatas también. Sí. En este caso dice que somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, el punto que estamos analizando según allá Gálatas 1 es que no hay otro evangelio. No hay. Pero ¿Cómo podemos nosotros pervertir el evangelio? ¿Cómo podemos cambiar nosotros el evangelio según lo que pasó, según el contexto, ¿verdad?, de los hermanos de Galacia? sí, Fue recibiendo doctrinas de los que guardaban la ley, así es. los judaizantes. Esto causó que los de Galacia se apartaran de la gracia de Cristo para seguir el mensaje diferente. Yo creo que llama la atención y hasta raro se puede sentir que muchas personas dicen, no, pero es que los que predican hablan de Dios y hablan cosas bonitas de Dios. Sí, pueden tener un gran propósito, pero la dirección va equivocada, hermano Jaime. Cuando usted escribe una carta y usted una letra que le ponga a la dirección equivocada, o una letra equivocada a la dirección, puede llevar un buen propósito la carta, pero no va a llegar a su destino. Un número de teléfono con un número que se equivoque, ya no sale la llamada para donde usted la está dirigiendo. Y eso es el hecho también en el Evangelio. No estamos diciendo que las personas no predican de Dios, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Sí lo dicen. Pero algo muy importante, están haciendo tal y como el Señor mandó a predicar allá en Marcos 16, versículo 15 al 16. Es que es allí donde no necesitamos mucho para pervertir o que se convierta en diferente evangelio, ya que el evangelio significa buenas nuevas. También se puede convertir, hermano Jaime, en una desgracia para el ser humano. Mire cómo está, que después de ser una buena noticia, puede ser una desgracia para el ser humano. ¿Por qué?
porque ya no se está recibiendo tal la dirección o el mensaje, mejor dicho, Sí, claro. como el Señor Si lo hablamos mandó. de dirección, hermano, cuando alguien recibe una dirección equivocada, o cuando usted envía una carta al exterior y un número o una letra no Sí. va correcta, Sí. esa carta no llega a su destino. Si a usted le dan un número de teléfono y con un número Un que número. no esté correcto, Un usted número. no realiza su llamada. Si a usted le dan una falsa dirección buscando alguna ciudad, algún pueblo, y le dan tantito desviada la dirección, usted no va a llegar a donde quiere llegar. Bueno, y si queremos algo más información sobre eso, ¿qué dijo Pablo? Que un poquito de qué dijo. De levadura. Ese es importante. Arruina todo, ¿verdad? Es importante notar que no necesitamos mezclarle tanto a la palabra de Dios para que esto se haga ya adulterado y ya no sea el evangelio verdadero, puro, que el Señor mandó a predicar. Bueno, vamos a entrar al grano, vamos al grano. Sí, ¿Cómo puedo yo pervertir el evangelio? Por ejemplo, allá leímos Romanos, ¿verdad? sí, 3:24, siendo justificado gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, redención, ¿cómo una persona se puede redimir? Si a usted le preguntan, ¿yo qué hago para redimirme, para salvarme, para que Cristo me libere del pecado? ¿Qué debo hacer? yo creo que lo importante que está haciendo, ya hizo lo importante esta persona que pregunta eso, porque está preguntando. Sí. Y ya que la fe viene del oír, según Romanos 10:17, Sí, así es. ¿verdad? Jamás alguien puede pretender justificarse de sus pecados sin oír qué es lo que Dios manda. Y desde el momento que una persona le pregunta a usted, esta persona está queriendo oír algo. El problema es la información que yo le voy a dar. Es que y ahí va a depender del guía. ¿Cuáles son las respuestas más comunes, hermano, que ahora tenemos en cuanto a esta pregunta muy importante que muchas personas hacen y sedientos de la palabra de Dios, pero que los falsos maestros, los espíritus del engaño del falso maestro responden? ¿Cómo dicen ellos? Y es, hermano Jaime, de que el mundo se ha adoptado lo comercial. Ya todo en el planeta Tierra es comercial. Todo se ha hecho comercial y el evangelio se ha hecho comercial. Ya no se hacen las cosas puras. Usted va al mercado y ya encuentra camisas de buena marca, pero con etiqueta falsa. Entonces, y usted dice, no, pero es que es puro. La etiqueta. La etiqueta. la etiqueta. La camisa no. La camisa no. Y así es el evangelio. Ellos andan la Biblia, que es pura. Andan. Mire, esa gente anda la mejor Biblia. La Biblia, la palabra de Dios, ahí la andan. La etiqueta verdadera, ahí está, hermano. Sí, pero a la hora de exponer, si usted me hacía la pregunta, ¿cuál es la respuesta más común? Bueno, ¿Qué tipo dicen, de gente acepte a dice? Cristo y levante la mano. Yo he escuchado, hermanos, a predicadores, a grandes teólogos, hermanos. Sí, así es. Predicadores de grandes programas radiales que dicen que haga una oración, le llaman la oración del pecador. La oración- y le dicen, la oración de fe, sí, sí. la oración de fe, la oración del pecador. Y dice, repite esta oración con nosotros. Y cuando esta persona repite la oración, supuestamente el que está oyendo está Sí. repitiéndola. Sí. Dice, si usted ya hizo esta oración, ya repitió esta oración con nosotros, ahora usted ya es salvo. Así. Ahora que usted ya tiene a Cristo en su corazón, le dicen, esta persona, Puede reunirse con ya, nosotros. pues llámenos, le voy a quitar la dirección, y si no, visite la iglesia que le quede más cerca. ¿Estará bien esa dirección que le han dado? No, tomando en cuenta eso, en San Salvador yo escucho, pero de San Salvador es el programa, vean. Sí. Y oigo esa oración al final del programa de predicación de este pastor. Y al final de ser esta oración barata, esta oración que yo no sé de dónde la tomaron porque no es bíblica, Sí, no. y dice, ahora usted pertenece a la familia de Dios. Sí. Y congréguese con nosotros, y ya dicen la dirección. Digo, ¿de dónde tomaron eso para decir que ya pertenece a la familia de Dios? Alguien porque simplemente repitió una oración como un perico. ¿Qué tiene que ver eso con la obediencia verdadera que Dios manda? ¿Por qué no? Vemos ahí en Marcos 16, versículo 16, y vemos con la palabra de Dios, en realidad, que el Señor mandó a predicar a los discípulos. Y vamos a ver si hay sombras tan siquiera de una oración a la hora de la conversión que esta gente manda. Bueno, en Marcos dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, Sí. ¿verdad? El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no Sí. creyere será condenado.
Ahora, ya hemos dicho que lo que se va a predicar es el Evangelio. El Evangelio. Ahora, y si yo estoy hablándole a la gente que levante la mano, que acepte a Cristo, que haga la oración del pecador, que yo le estoy prometiendo cosas que la Biblia no dice, ¿estaría anunciando el Evangelio de Cristo? No está anunciando. Estoy anunciando un mensaje diferente, lo que Pablo le dice a los Gálatas. Así es. Un mensaje diferente, no el Evangelio puro de Cristo. Y por tanto, cuando uno oye una dirección equivocada, cuando oye una ¿cómo le llamamos? Una dirección, información, o una información no adecuada, no correcta, sí, pues también nos va a dañar a nosotros. Corremos el riesgo de extraviarnos, hermano Jaime. Corremos el riesgo de extraviarnos. Y me llama la atención allá en Hechos capítulo 2, versículo 38, cuando en el 37, cuando me preguntaron, cuando Pedro estaba predicando, sí. Y me llama la atención, y siempre lo hemos dicho, hermano Jaime, ¿se imagina usted estos pastores de ahora, líderes religiosos, que sí, un grupo de personas les pregunte, varones hermanos, ¿qué haremos? Cuando Pedro les predicó, ¿verdad? Este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y se compungieron de corazón, ¿verdad? Sí, y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué pregunta más bonita hubieran sentido este tipo de personas? Le hubieran dicho, no hombre, mire, ponga la mano sobre la radio, o repita una oración conmigo. Sí. Pero, ¿qué fue lo que Pedro, en realidad, inspirado, desde luego? Fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Hermano Jaime, ¿cuándo nosotros hablamos por medio del Espíritu Santo? Cuando actuamos, como dice el apóstol Pedro en primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, ¿verdad? Sí. Cuando hacemos tal y como el Señor mandó. Bueno, simplemente fíjese, hermano, que el domingo pasado estamos hablando, que estas preguntas casi no se hacen. Sí. Hace 2 domingos, de este domingo hace 8 días que pasó eso, un amigo llegó a la congregación y preguntó precisamente algo así. Sí. Dijo, yo he observado, él fue al final del culto que hizo esta pregunta, yo he observado que aquí en la iglesia de Cristo, aquí en de ustedes, pues, no dicen que hay que levantar la mano, dice, y que para aceptar a Cristo hay que bautizarse. Sí. Que, pues yo quiero saber cómo es que ustedes creen o qué es lo que ustedes enseñan. Entonces, se le dio la respuesta al amigo, primeramente, a Cristo no se le acepta. Sí, así es. Porque a Cristo se le obedece el Evangelio. Así es. No se acepta. En la iglesia de Cristo no se acepta a Cristo. Porque yo puedo aceptar a Cristo, le respondí al amigo. Sí, así es. Pero, ¿qué si Cristo me acepta a mí? Yo no estoy seguro. Sí. ¿Y cómo es que Cristo me acepta a mí? Pues Cristo me va a aceptar a mí cuando yo llene las medidas, los requisitos que Él ha dejado. La obediencia. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Este es el Evangelio que predicaron los apóstoles. Estos son los ejemplos bíblicos que encontramos en el libro de los Hechos a partir del capítulo 2, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, 16. Todos estos capítulos enseñan la práctica, la acción del Evangelio predicado y obedecido. Hermano Jaime, cuando nosotros agradamos a Dios o lo obedecemos al Señor, Él nos añade, según allá en Hechos, ¿verdad? ¿Cómo sabemos nosotros cuando nosotros somos, que Dios está de acuerdo con nosotros? Pongamos mejor el Señor. ¿En qué versículo de Hechos es que dice que el Señor añadía? En el versículo 41, ¿no? Hechos 2:47. 2:47. Y el Señor añadía... Cada día. ¿Cuándo nos añade? El día... ¿Cuándo nos acepta Él? El día que obedecemos el Evangelio conforme a sus normas, sí, a sus reglas. Sí. Él nos añade. Eso está bonito porque implica que si yo hago otra cosa que Él no ha dicho, entonces no me añade. No nos añade. No puedo ser añadido. Yo puedo creer que estoy añadido a la iglesia. Yo puedo creer. Y así me puede decir el falso maestro. Sí, no, usted ya pertenece a la familia de Dios. Pero el Señor no nos ha añadido dice todavía. Hechos 2, hermano, basándonos otra vez allí, Hechos 2, ¿verdad? Versículo 37. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien ustedes han crucificado, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Sí. Cuando la gente oyó esto, preguntaron en el 37, varones hermanos, ¿qué haremos? La gran pregunta. Sí. Pedro contesta, arrepentíos y bautícese. Cada uno de vosotros. En el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados. Miren la frase que me llama la atención, no la habíamos dicho. Y muy bien. Para perdón de los pecados. ¿El bautismo para qué? Para perdón. Para perdón de los pecados. Jamás alguien de la iglesia de Cristo va a mandar a alguien que se bautice para pertenecer a la iglesia como se demanda. O para ser miembro en propiedad, como dicen en el... Para ser, sí. Para ser miembro en propiedad. No, en ningún momento, en ningún ejemplo bíblico, en los libros de los Hechos, nosotros vamos a encontrar que el bautismo fue para pertenecer a la iglesia. Fue para perdón
de pecados. Eso lo vemos en todo. Y ¿sabe qué, mi hermano? Le enseñan a la gente que ya es miembro en propiedad. Sí. Es decir, que ya pertenece allí. Sí. Y que él no debe de ir a ninguna otra iglesia. Que él ya no debe visitar a nadie más porque él es de allí. Y ¿sabe qué? Les dan privilegios para tenerlos allí, para que ya estén ocupados y ya no se escapen. Como cuando usted le da un juguete a un niño. Sí. Y ya se quedó ahí el niño jugando. Nosotros hemos visitado mucha gente y los hemos invitado a las reuniones de la iglesia los domingos y dicen, no, es que yo tengo privilegio en tal grupo. Así es. Entonces esos privilegios sirven ¿para qué? Pues para simplemente tenerlos maniatados ahí. Hermano Jaime, usted comentaba del amigo que llegó hace casi 15 días allí a la congregación, allí en Moncagua. Y yo platicaba el sábado allá en Granada con él. Y me dice de que él había ido a otros lugares, pero que en realidad la doctrina es diferente. Me dijo, yo solo sabía de levantar la mano. ¿Vea? Eso es lo que más se oye. Yo solamente había oído de levantar la mano, yo nunca había oído que había que bautizarse para perdón de pecados. Le digo yo, pues no había leído la Biblia en realidad, porque en la Biblia no vamos a encontrar otra frase. Allí no vamos a encontrar levantar la mano, aceptar al Señor, poner la mano sobre la radio. Esos son argumentos de hombres. Sí. Pero ese es uno de los graves problemas que existe en la humanidad, hermano Jaime. Cuando simplemente cerramos la Biblia y todo lo que el que esté enfrente ahí en el púlpito dice, y todo santa palabra. Amén a todo lo que aquel hombre dice. Y es más, no tienen ni Biblia. No andan la Biblia, y si la andan, la tienen cerrada. Cerradita porque el hombre que está allá es el maestro. ¿Cuál maestro? Solo tenemos un maestro. Tengamos cuidado, amigos. Estamos hablando de probar los espíritus. ¿Sí? Y para probar los espíritus, la única manera de hacerlo es yendo a la Biblia, comprobando la palabra de Dios escrita con lo que está diciendo el que está hablando ahí al frente. No tenemos manera, lastimosamente no tenemos otra forma, y digo esto lastimosamente porque personas se pueden molestar y decir que somos duros para decir las cosas, pero en realidad no podemos decir diferente. Estamos probando los espíritus, y una manera de probar los espíritus no es por emociones, como usted decía, hermano Jaime, no se puede, sino que la única manera es por medio de la palabra escrita. Simplemente, mi amigo, hermano, si usted quiere el perdón de sus pecados, salvar su alma, si usted quiere realmente tener la dirección correcta, pues la Biblia la tiene, no los hombres. La palabra escrita es la dirección exacta para usted. La Biblia dice que tenemos que oír el Evangelio, según Romanos 10:17. Sí. Dice que tenemos que arrepentirnos, según Hechos, ¿verdad? Capítulo... Bueno, ahí tenemos el capítulo de Hechos, pero no me acuerdo por el momento, pero dice que Dios ha mandado ahora a todos los hombres en todo lugar, hermano, que se arrepientan. Sí, Hechos 10:31, sí. 17:31. Pero imagínense, amigos, la Biblia tiene allí en sus textos la palabra exactamente tal como la necesitamos. Sí. Manda a que creamos, que nos arrepintamos, que confesemos, como lo hizo el eunuco en Hechos capítulo 8. Luego que confesamos esa fe, dice que seamos bautizados para perdón de pecados. No tenemos otra cosa que hacer. Está escrito todo el plan divino de Dios. Según Gálatas 6, 1:6 al 8, que ya lo hemos analizado, mi amigo, el simple hecho de haber recibido alguna revelación que se relaciona en alguna forma con el Evangelio de Cristo, no significa que tal revelación sea de Dios. Y Pablo declara aquí en este pasaje que el Evangelio de Cristo no significa que tal revelación sea de Dios. Pablo nos está enseñando que hay revelaciones falsas, mi amigo, engañosas, a las cuales debemos probar para ver si están en completo acuerdo con el Evangelio que ya tenemos en la Biblia. Hay evangelios pervertidos y los que siguen tales mensajes van a ser condenados. Y de eso se trata la enseñanza, de no ser condenados. Muchas personas dicen, todo lo que trata del Evangelio es bueno, pero Pablo dice que no, mi amigo radioyente. Pablo dice que no es así. Si el Evangelio que se predica no es el mismo que se revela en el Nuevo Testamento, al contrario de ser bueno, es anatema, dice Pablo, o sea, maldito. Si hay evangelio, mi amigo, que maldicen en vez de bendecir al individuo. Sí, así es. Sí, ¿verdad? Así es. Maldicen, condenan en vez de bendecir a la persona. Hay revelaciones que entorpecen en vez de alumbrar. Hay revelaciones que deben ser rechazadas rotundamente porque no están de acuerdo con las enseñanzas bíblicas. Recuerde 1 de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Tenemos, amigos, el tiempo, pero
con la ayuda del Señor seguiremos adelante en la próxima audición, si Dios nos permite. Por el momento llegamos hasta acá y que Dios nos bendiga a todos. Amén.